Este es uno de esos episodios que sabía que tenía que crear en algún momento, pero que tendría que tocarlo con cuidado. Vamos a hablar sobre cómo unificar artículos, o cuándo hacerlo o cuándo no hacerlo. Soy Borja Girón, esto es SEO para bloggers, comenzamos. Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast SEO para bloggers. Ya sabes que si te gustan estos episodios te aconsejo o te pido por favor que los compartas para llegar a más gente y poder ayudar a todas esas personas que quieren crear su propio negocio online, su propia página web, su blog, su tienda online y quieren crecer con este negocio online gracias al SEO, gracias a aparecer en Google en las primeras posiciones y conseguir resultados. Vamos a entrar de lleno en este episodio. Como digo, vamos a tocar el tema de unificar artículos. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, básicamente tenemos uno de los problemas, creo que lo he tocado ya en algún webinar donde tengo sobre errores de SEO, y de hecho tengo un artículo, si buscas errores SEO te va a aparecer este artículo y creo que este es uno de ellos, y si no lo tendré que añadir, y es el hecho de escribir distintos artículos más bien cortos, de 300, 400 palabras, muchísimos artículos de diferentes temáticas, y no unificarlos en uno o no alargar estos artículos. Estas son las dos posibilidades que tenemos, que normalmente hay gente que dice, ¿pero qué es mejor? ¿Escribir un artículo para cada uno de los temas o varios artículos separados? Te voy a poner el ejemplo, es que depende del caso, depende del caso y depende de tu estrategia y cuáles te interese, qué estrategia sigas para posicionar los artículos dependiendo de los servicios o productos que ofrezcas, etc. Entonces te voy a poner un caso. Un caso muy significativo. Tengo un artículo donde explico cómo crear un blog. En la URL es borjagiron.com/internet, que es la categoría, /como-crear-blog. Esa es la URL. Y ahora tengo puesto en el título cómo crear un blog y ganar dinero en 2019. ¿Ganar dinero podría añadirlo? Sí, pero es como un extra en la URL, entonces no me va a aportar valor porque además me permite cambiarlo. Es el ganar dinero en 2019, el título me permite cambiarlo. Pero lo que es en sí, lo más importante es cómo crear un blog. Por eso la URL es cómo-crear-blog. No pongo el artículo de porque no aporta valor en este caso. Entonces, luego en la URL le meto como esta coletilla para aportar valor en el title, en la etiqueta title y en la etiqueta H1. Vale, entonces, dentro de este artículo te explico cómo crear un blog en muchos pasos, en varios pasos, incluso sistemas gratis de pago, cómo crearlo para generar ingresos, etc. Entonces, utilizo el plugin Table of Content Plus, que es gratuito y te recomiendo que utilices, y me genera un índice. Dentro de este índice tenemos las ventajas de tener un blog, las desventajas de tener un blog, elegir la temática del blog, wordpress.com, wordpress.org, Wix, Blogger, Weebly o Medium. Esto es un subtítulo. Después tenemos alternativas a WordPress. Crear un blog gratis en 5 minutos. Mi experiencia tras 15 años creando blogs. Elige el hosting de tu blog. Elegir el nombre de tu blog. Comprar el dominio, hosting, instalar WordPress con SiteGround. Otro, comprar el dominio, hosting, instalar WordPress con WebEmpresa. Otro, crear un blog de marca personal. ¿Qué tema o plantilla elegir? Trucos para optimizar tu blog en WordPress con plugins. Cómo conseguir visitas en tu blog. Cómo ganar dinero con tu blog. Gastos, el gasto anual, conclusiones y luego quiero saber tu opinión, que lo meto en casi todos los artículos para fomentar que la gente comente. Te invito a que comentes, de hecho. Esto es solo un artículo, cómo crear un blog. ¿Qué pasa? Que todos estos submenús o, subtítulos, no me salía la palabra, podría crear distintos artículos separados. Uno con ventajas, otro con comprar el dominio, otro con cómo elegir el nombre de tu blog. Sí, y de hecho es interesante hacer esto. Otro como cómo ganar dinero con un blog. De hecho tengo uno sobre cómo ganar dinero con un blog. Pero el global, el de cómo crear un blog, te explico todas las dudas que puedas tener. Eso sí, si te vas a la sección de cómo ganar dinero con un blog, tú estás haciendo ventajas, desventajas, no sé qué, cómo crearlo, cómo elegir el nombre. Te pongo aquí una especie de mini resumen en 4, a lo mejor 5 o 6 párrafos. Pero no me meto en profundidad de cómo elegir el nombre de tu blog, que para eso tengo en triunfacontublog.com hay una lección específica, o hay varias lecciones de hecho que están como enlazadas para elegir la idea, para elegir la temática, la pasión, etcétera, y en base a eso elegir el nombre, que normalmente, ya te digo, si no tienes todavía tu nombre y apellido
borjagiron.com, cómpralo cuanto antes el dominio. Vale, entonces hay una subsección dentro de cómo crear tu blog, que estos son preguntas que la gente tiene. Tú vas a crear un blog y ventajas, desventajas, cómo elegir la temática, que si utilizo WordPress, wordpress.com, ¿qué es eso exactamente? Y aquí te lo resuelvo, pero claro, si dices cómo ganar dinero con un blog y estás aquí en cómo crear un blog, pues obviamente se te pasa un poco, va a ser un poco demasiado, ¿no? Si me meto mucho en profundidad. Por tanto, te pongo unas pinceladas, algunas capturas de ingresos, etcétera, y a partir de ahí luego, si quieres más información, te vas a mi artículo de cómo ganar dinero con un blog, que de hecho tengo que añadir el enlace. Pero, mira, lo voy a añadir ahora, a ver si me acuerdo. Entonces esto es la clave. En escribir un artículo que ayude al usuario, resolviendo todas las dudas posibles de qué es un blog, por qué lo necesitas, ventajas, cómo se hace, para quién está dirigido, para quién es interesante, el por qué debes hacerlo, y después es cuando tú pones en esos puntos, en ese global de todos los pasos necesarios, pero luego puedes crear otros artículos metiéndote mucho más en profundidad en cada uno de esos subtítulos. Eso es lo que yo recomiendo. Y normalmente hay gente que tiene lo que son las partes o algunas partes de los subtítulos y no tiene uno global, que te recomiendo que lo hagas para enlazar entre unos y otros, etc. Entonces, podríamos escribir muchísimos artículos, pero a veces es mucho mejor escribir solo este tipo de artículos y no a lo mejor no centrarte tanto en el cómo ganar dinero con un blog, como en el ejemplo, que a lo mejor sí, en este caso sí, pero en ventajas de un blog no hay muchas búsquedas, pero sí hay búsquedas en cómo crear un blog. Entonces, no perder el tiempo en ventajas, que puedes hacer un resumen y ya está, y decidir, dependiendo de la estrategia que tengas, las búsquedas que hay, la gente, ya sabes que tienes el buscador dentro de tu página web, debes tenerlo, y analizar dentro de Google Analytics qué busca la gente para sacar ideas, por ejemplo, es una muy buena estrategia, y en base a eso también puedes crear nuevos artículos, luego hay que utilizar el planificador de palabras clave, etc. Pero esto te lo cuento dentro de borjagiron.com, en el libro que tienes gratuito, el ebook de 10 trucos SEO para tu blog. Uno de los trucos es cómo implementarlo, cómo ver y añadir en Google Analytics. Ya también tienes el curso de Google Analytics dentro de triunfacontublog.com, pero básicamente este libro te pongo ahí las capturas de pantalla y cómo hacerlo para integrar el buscador de tu blog en Google Analytics y así te saca qué es lo que está buscando la gente. Y esto te aporta muchísimas ideas, incluso para aportar más valor a tus artículos. Entonces, punto 1, podríamos escribir muchos artículos, pero en muchas ocasiones es mejor escribir uno solo, centralizado, donde tengamos todo el contenido o gran parte de ello, sin meternos a lo mejor mucho en cada uno de los subtítulos, pero aportando el valor global, y luego poner enlaces hacia los artículos que vayamos creando que realmente nos aporten valor dentro de nuestra estrategia y sobre todo que aporten valor al usuario, a esa persona que puede ser nuestro posible cliente. Si tiene muchas búsquedas estas palabras, pues mejor. Por eso tenemos que utilizar el Keyword Planner o el planificador de palabras clave de Google, del que ya te he hablado en algún otro episodio. Entonces, aquí respondiendo, ¿cómo unificarlos? Básicamente, tendríamos que revisar nuestro contenido. Si tenemos muchos artículos de baja calidad de 200, 300 palabras, crearíamos uno que pueda englobar todos estos. Si tengo uno sobre ventajas de crear un blog, otro sobre cómo ganar dinero con un blog, otro, crearía uno donde toque esto, cómo crear un blog, ventajas. No es copiar y pegar todo ello. Se podría hacer, pero yo no recomiendo, como eliminar artículos malos. No, mejóralos, mételes hasta 1000 palabras, 1000 y pico palabras en cada uno. Imagínate que tengo uno de ventajas de crear un blog y otro de cómo crear un blog. Y tengo ahí algunas ventajas. Dale tu toque distinto, no copies y pegues y en los dos sitios que aparezcan lo mismo. Porque si no, Google va a detectar esto y esto no le gusta ni al usuario que va a leer lo mismo, ni a Google. Porque va a ver que es un contenido muy parecido a esa parte. No pasa nada de todas formas si son algunos párrafos que copies, porque luego dentro de todo el contenido tienes un carácter global, ¿no? El resto ya no es copiado de otros artículos. Pero sí que si tienes muchos artículos, este es un error también que he visto, bueno, tengo un montón de artículos de 200 palabras muy viejos que no, pues los borro. No. Aquí hay que optimizarlos cada uno, los que tengan tráfico, míralo con Google Analytics, revisa cuáles han tenido tráfico en un pasado, cuáles no tienen tráfico ahora o te han caído las visitas o cuáles tienen tráfico y necesitas mejorarlos y optimizarlos con la estrategia esta que te he comentado de actualizar artículos, que he tocado ya en un tema anterior de mi podcast Triunfa con tu blog. Si no escuchas el podcast Triunfa con tu blog, escúchalo, y a partir de ahí es cuando puedes generar esta estrategia. Y algunos artículos que a lo mejor ya dices, es que no tenía que haber tocado esto, sí que puedes borrarlos y hacer una redirección hacia tu página de inicio, por ejemplo, o directamente borrarlos directamente y ya está, que dé un error 404, aunque los errores 404 no gustan. Así que redirígelo al artículo que más se parezca o alguno incluso de la competencia, no sé. Pero bueno, o algún otro blog que puedas crear tú o de algún amigo.
porque tú ya no toques ese tema, pero que no lo pierdas. Los errores 404 los puedes revisar con alguna aplicación, alguna herramienta de SEO, como Shobi, por ejemplo, como SEMrush, borjagirón.com/Shobi, borjagirón.com/SEMrush. Puedes probar estos softwares, estas herramientas de SEO completamente gratis, y también en Google Search Console, también gratis. Ahí te explica, te saca todo un informe con los errores 404, las páginas que ya no existen, que has cambiado o que dan algún error, para corregirlo. Vale. Entonces, piensa muy bien cuál es tu estrategia, qué es lo que quieres ofrecer. Si ofreces un curso de cómo crear un blog, te interesa crear un artículo de cómo crear un blog para luego ofrecer este valor, generar la confianza y luego ofrecer algo con vídeos paso a paso, que es lo que hago yo. Por eso tengo este artículo. Pero crear un artículo exclusiva de ventajas de tener un blog puede ser interesante o puede que no. Si no tiene muchas búsquedas, a lo mejor no es interesante. Un ejemplo, tenía un artículo también donde escribía con el título "Adiós pop-ups en mi blog". Bueno, no quiere decir nada, mucho, ¿sabes? Adiós pop-ups sí, es muy personal, no me va a encontrar la gente, porque la gente no busca adiós pop-ups, pero sí que buscan pop-up, qué es y cómo usarlo. Entonces lo que hice fue cambiar el título y puse una redirección y tiene muchas más búsquedas ahora. Los títulos son muy importantes para SEO, pero también hay que escribir títulos más personales, como este caso, ¿no? El de adiós pop-ups en mi blog. Bueno, pues la gente no busca adiós pop-ups en mi blog, pero sí que si un lector es asiduo a mi blog, le va a llamar la atención y luego lo puede utilizar en los asuntos de email, etc. Bueno, ¿qué más cosas tengo que contarte? Pues cuidado también con utilizar sinónimos, palabras comunes en estos. Si no, como ya te he comentado, no tienes que borrarlos, los artículos que tengas tienes que mejorarlos, pero cuidado, porque si pones 7 errores SEO, 21 errores SEO poco comunes, problemas en SEO, a lo mejor es mejor unificarlo y dejar 31 errores de SEO. En vez de poner un artículo de 7 errores SEO y otro artículo de 21 errores SEO. Bueno, de hecho es mejor mucho hacerlo así y unificarlos todos y crear una redirección del de 7 artículos hacia el de 21, metiendo estos 7 errores SEO en el de 21 y metiéndole 10 más y poniéndolo 31, haciendo la redirección oportuna. Así que muy importante esto, y con la URL sería lo que sea, .com/errores-SEO. O la categoría, que aquí la categoría también es otro tema. Yo tengo un plugin que hace el cambio de categoría y me quita el category, pero podrías poner directamente, que esto lo aconseja Boluda también, y en muchos proyectos es interesante no utilizar ningún plugin para que no haya errores en un futuro, y poner directamente en vez de category podemos poner internet, o podemos poner moda, o podemos poner camisas, porque nuestra tienda es de camisas. Bueno, pues así aprovechamos la URL que nos da WordPress. Bueno, yo creo que, voy a ir leyendo un poco por aquí, que tenía un montón de puntos y los tenía un poco largos, no los he acortado. Entonces debemos aplicar redirecciones a los que tengan baja calidad hacia los que son de gran calidad. Si no, vamos a tocar los esos o al más relacionado, unificar el ejemplo de errores, usar el Keyword Planner, sinónimos o mismas palabras a Google le confunden, así que mucho cuidado. Utilizar una buena estructura con introducción, contenido, opiniones, conclusiones u opciones. Algunos casos puede ser bueno. Vale. Hay algunos casos en los que tú buscas, por ejemplo, errores SEO. Si yo tengo un artículo sobre 7 errores SEO y otro sobre 21 errores SEO, y a Google ve que son distintos, podríamos salir primero con el de 7 errores y otro con 21 errores. Pero no suele ser lo normal. Y, de nuevo, al usuario le puede confundir y a Google también. A veces que hay problemas en los que sale uno, luego otro. Esto yo lo he vivido también cuando estaba en Casas Seguros trabajando y tuvimos que buscar una buena solución para esto. Entonces, bueno, depende un poco de cada caso, pero a veces podemos estar canibalizando nuestros mismos o varios artículos que son muy parecidos. Entonces hay que tener cuidado con esto, intentar unificar y luego separar bien con contenido realmente que aporte valor, como el ejemplo este que te he puesto de cómo crear un blog, y luego ventajas de tener un blog. Pues si quiero un artículo sobre las ventajas de tener un blog, no valdría solo con poner esas ventajas y ya está, sino tener que poner pues ventajas. Habría que buscar y crear el artículo, pero con distintos subtítulos que aporten realmente valor. Pero si en este caso a lo mejor no aporta mucho valor o no se me ocurre nada, pues no tendría sentido. Y el usuario piensa cómo se llama, que el usuario no piense, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama ese post o ese artículo en el que Borja hablaba de dinero? Pues la gente a lo mejor va a buscar Borja dinero. Y así es como tiene que aparecer esas palabras. Tienes que intentar pensar en el usuario. ¿Y qué más? Por aquí, ¿qué más tengo puesto? Tenía un post que era noticia, vale, esto ya.
Puede ser mejor simplemente desindexar si no se cuenta nada relevante. Bueno, esto también puede ser interesante, pero como digo, muchas veces es mejor poner una redirección a la página de inicio para no perder enlaces. Así que nada más, hasta aquí este episodio, espero que te haya aportado algo de valor, hayas aprendido un poquito sobre unificar artículos. Como digo, hay casos que es conveniente, en la mayoría de los casos recomiendo crear un artículo que englobe todo, lo hace Backlinko así, un artículo con un montón de información, y luego si quieres meterte en profundidad puedes crear artículos distintos, pero si realmente quieres meterte en profundidad, por ejemplo, en este ejemplo, el de la sección de ganar dinero, te pongo ahí cómo ganar dinero, te pongo ahí 4 puntos, pero luego si quieres ver cómo ganar dinero con un blog, es muchísimo más si tengo un artículo donde te hablo sobre ello. Así que así es la estrategia que yo sigo, que te recomiendo, siempre con estrategia, con planificación, viendo qué es lo que te conviene, dónde te conviene dedicar ese tiempo y esfuerzo para ver los resultados y alcanzar los objetivos que te has marcado. Si no te has marcado ningún objetivo aún, márcatelo ya sea el número de visitas, número de seguidores, generar ingresos, vender algo, crear tu propio infoproducto, etc. Todo esto lo ves dentro de triunfacontublog.com en el método. Y tienes el curso de SEO gratuito desde borjagirón.com/gratis. Te animo a que te apuntes a este curso y veas que es una pasada, completamente gratis, borjagirón.com/gratis. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado, gracias por compartir este episodio, por darle a me gusta en iVoox, por dejar una valoración de 5 estrellas si puede ser en Apple Podcast, y en Spotify compártelo en redes sociales, y nos escuchamos en próximos episodios. Hasta pronto.